Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Hoy vamos a reforzar la clase que vimos acerca de los superpoderes de los números. Y es que el día de hoy vamos a trabajar con la rama de la aritmética y vamos a aprender dos herramientas matemáticas como son el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Son herramientas que les van a permitir con el mínimo común múltiplo a predecir el futuro y con el máximo común divisor a ser los mejores jefes de logística del mundo. Entonces, ¿cómo es eso de predecir el futuro con el mínimo común múltiplo? Fíjense, supongamos que un influencer graba un video cada 3 días y supongamos que otro influencer lo graba cada 4 días. Entonces, hoy ellos dos suben un video al mismo tiempo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo, en cuántos días estos dos influencers volverán a subir un video que explotarán las redes sociales, ¿sí? Entonces fíjense, ahí cuando son problemas de saber qué va a pasar en un futuro, o saber coincidencias, vamos a utilizar el mínimo común múltiplo. Ahora bien, para el máximo común divisor, supongamos que tenemos una cuerda de 20 metros de largo y otra cuerda de 30 metros de largo. Entonces queremos cortarlas para hacer columpios, cortarlas en partes iguales lo más grandes posibles. Entonces, cuando sean planteamientos de problemas que sean para cortar, dividir, para ordenar, vamos a utilizar el máximo común divisor, ¿sí? Entonces, eso es clave e importante a la hora de resolver los problemas, que tengas el planteamiento del problema y saber qué herramienta matemática, con cuál de las dos voy a resolver este problema. Saber determinar ese tipo de cosas que lo vamos a ver en los ejercicios prácticos. Entonces, antes de empezar con el planteamiento de los problemas, vamos a dar un repaso a lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Supongamos que vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los números 20 y 30, ¿sí? Entonces, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces, para recordar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, vamos a descomponer este número, ¿sí? Usando sus divisores. Nosotros ya vimos criterios de divisibilidad, ¿se recuerdan? Hay un video anterior de eso, ya lo vimos. Y entonces aquí podemos decir, vamos a buscar los divisores. Entonces, el divisor del 20 es divisible entre 2. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque él termina en 0. Entonces, 20 lo podemos dividir entre 2 y eso nos da 10. 10 es divisible entre 2 también, porque fíjense, termina en 0. Entonces, al dividir 10 entre 2 nos va a dar 5. 5, como es un número, es divisible entre el mismo. Entonces, entre el mismo nos va a dar 1. ¿Sí? Vamos con el 30. El 30 también es divisible entre 2, termina en 0. Y nos da, al dividirlo entre 2, nos da 15. ¿Y 15 es divisible entre 2? No, porque no termina en 0 ni en un número par. ¿Es divisible entre 3? Sí, porque por los criterios de divisibilidad vistos anteriormente, sabemos que si sumamos las cifras del número, nos da 6, y 6 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, es divisible entre 3. Entonces, 15 entre 3 nos da 5, y mismo caso de aquí, ¿verdad? 5 divisible entre el mismo y nos da 1. Una manera de comprobarlo, como lo hicieron unos estudiantes en el salón de clase, es 1 por 5, 5, 5 por 2, 10, 10 por 2, 20. Acá, 1 por 5, 5, 5 por 3, 15, 15 por 2, 30. Entonces, bien, ya tenemos la descomposición de los números. Entonces, ahora vamos a escribir el resultado, sus divisores, ¿verdad? Del 20, así, 2 elevado a la 2, porque tenemos el 2, bueno, 2 veces, lo vamos a escribir con exponentes para después hacer una selección. Y el 5, ¿sí? Entonces, 2 a la 2, ¿por qué? Porque tenemos 2 aquí 2 veces, entonces lo escribimos como 2 a la 2 por, y el otro 5. Luego 30 sería, sus factores son, sus divisores son 2 por 3 por 5. ¿Se ve? Entonces allí, ahora vamos a ver, dependiendo de si vamos a calcular el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, vamos a hacer la elección de estos factores. Vamos con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es ambicioso, busca lo mínimo, pero como él va a descubrir, nos va a ayudar a descubrir el futuro, la coincidencia entonces se va a lo más grande. Por lo tanto, entre este 2 a la 2 y este 2 que tengo acá, ¿cuál voy a coger? El más grande, ¿sí? 2 a la 2. Y entre este 5
y este 5, como son iguales, escojo 1, ¿verdad? Vamos a elegir 1. Ajá, y he descartado este y este porque ya lo elegimos. Y nos queda el 3, que también los vamos a elegir porque recordemos que en el mínimo común múltiplo vamos a escoger los comunes, como el 2 y el 5, y los no comunes, como el 3, que es no común, no está aquí, pero también lo vamos a escoger, ¿sí? Entonces, nos va a quedar que, vamos a hacer aquí el mínimo común múltiplo del 20 y del 30 es 2 a la 2 por 5 por 3. Y ahora vamos a ver cuánto nos da eso. Vamos a ver, 2 a la 2, 4 por 5 por 3. 4 por 5, 20 por 3, 60. Y ese es el mínimo común múltiplo entre 20 y 30. Vamos ahora con el máximo común divisor para estos dos números. Estos mismos. Máximo común divisor del 20 y el 30. Ajá. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la elección? Ahora, el máximo común divisor es optimista, ¿sí? Entonces, a él vamos a elegir los factores. Él es optimista y va a querer lo máximo. Pero como él lo vamos a utilizar para problemas que tengan que ver con orden, dividir y cortar, vamos a agarrar los más pequeños. Entonces, entre el 2 a la 2 y el 2, vamos a escoger ahora el más pequeño, el 2, ¿sí? Y entre este 5 y este 5, uno solo, ¿sí? Porque ahí no tenemos, es el mismo, ¿sí? Ajá, y el 3 no lo escogemos, porque solamente en el máximo común divisor, recordemos que vamos a elegir solamente los comunes con su menor exponente. Entonces, esto nos da 10. Entonces, fíjense ustedes que para los mismos números, 20 y 30, el mínimo común múltiplo da 60, pero el máximo común divisor nos da 10. Ajá, fíjense, vamos a ver este ejercicio práctico, carrera de karts. Entonces, en una pista, el coche A tarda 12 minutos en dar una vuelta y el coche B tarda 15 minutos. Si salen juntos de la meta, ¿en cuántos minutos volverán a cruzarse en el punto de salida? Entonces, fíjense, ahí tenemos un planteamiento de problema donde uno de los carros tarda en dar, los dos salen al mismo tiempo y uno tarda en dar la vuelta completa 12 minutos, pero el otro 15 minutos. O sea, esos son los datos que tenemos. Y queremos saber algo de qué, del futuro. Queremos saber una coincidencia en el futuro. ¿Cuándo vuelven a coincidir? Entonces, ¿qué herramientas matemáticas vamos a utilizar allí? El mínimo común múltiplo, porque es el que nos ayuda a predecir el futuro. Entonces, el cálculo. Cálculo. Tenemos 12 y 15. Y entonces vamos a ver sus divisores. 12 es divisible entre 2. Sí, termina en un número par, entonces 6. Vamos a poner los divisores con un número. Ajá, 6. Ajá, 6 es divisible entre 2. Sí, es divisible entre 2. Y entonces 6 entre 2 da 3. Y 3 es divisible entre el mismo 1, ¿verdad? Comprobamos 1 por 3, 3, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. Ajá, este 3, vamos a escribirlo. El divisor, así. Ajá, vamos con el 15. El 15 no es divisible entre 2, ¿verdad? Porque tendría que terminar en ser un número par. Entonces es divisible entre 3 porque la suma de sus cifras es 6, que es múltiplo de 3 por los criterios de divisibilidad. Entonces 3. 15 entre 3 nos da 5. ¿Sí? Y 5 es divisible entre 5. Ajá. Y aquí es 1. Entonces vamos a ver entonces cuál es el mínimo común múltiplo entre 12 y 15. Entonces vamos a escribir los divisores del 12. Entonces 2 por 2 por 3 sería 2 a la 2 por 3. Y aquí sería 5 por 3. Entonces vamos con la escogencia. Entonces vamos a escoger, como es el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Vamos a escoger comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces, bueno, el 2 a la 2, el 2 no es común acá, entonces lo vamos a escoger porque son no comunes. El 3 entre estos dos, común, voy a escoger uno solito. Y vamos a escoger el 5, que no es común, lo vamos a escoger, porque es comunes y no comunes. Entonces tenemos que el mínimo común múltiplo de 2 y 15 sería 2 a la 2 por 3 por 5. Y eso da 4 por 3 por 5, serían 5 por 3, 15 por 4, 60. Entonces,
quiere decir que en cuánto tiempo volverán a encontrarse en el punto de salida, cuando hayan transcurrido 60 minutos. Entonces fíjense ustedes que ese 60 minutos es el primer punto de coincidencia en el futuro, porque después, si ellos siguen dando vueltas, ¿verdad? Siguen recorriendo la pista, ellos también van a encontrar otro tiempo más allá en el futuro en el que van a coincidir. Pero este resultado nos va a dar, es el primer encuentro, el primer momento en el que se cruzan los caminos, ¿sí? Ajá. Para finalizar, vamos con este ejercicio que dice de las baldosas exactas. Dice, se quiere cubrir el suelo de una habitación rectangular de 400 centímetros de largo por 320 centímetros de ancho con baldosas cuadradas, lo más grandes posibles. ¿Qué medida debe tener los lados de la baldosa? Entonces fíjense ustedes que por la naturaleza de este ejercicio, que es de dividir, repartir, ¿verdad? Lo más grande posible en partes iguales, ¿sí? Entonces, ¿eso es para predecir futuro? No. ¿Cuál es la herramienta que nos va a ayudar a resolver el máximo común divisor? Porque es el máximo común divisor lo vamos a utilizar para repartir, dividir, cortar, ¿verdad? Para luego agrupar, ordenar. Entonces, este planteamiento de problema tiene esas características, ¿se ve? Entonces, ahí vamos a aplicar el máximo común divisor. Y entonces decía, los datos son 320 centímetros de ancho y 400 centímetros de largo, y vamos a aplicar el máximo común divisor. Entonces veamos aquí. Bueno, 320 es divisible entre 2, ¿verdad? Termina en 0. Entonces 320 entre 2 da 150, 160. Este también es divisible entre 2, y entonces la mitad de 160 sería 80. Es divisible entre 2, la mitad de 80, 40. También es divisible entre 2, 20. Entre 2 termina en 0, 10. Mitad de 10, 5. 5 es divisible entre el mismo, terminamos en 1. Comprobamos, ¿verdad? 1 por 5, 5. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. 40 por 2, 80. Y 80 por 2, 160. Vamos con el 400. Es divisible entre 2. Entonces 400 entre 2 es 200. Vamos a escribirlo acá. 200. 200 es divisible entre 2. Termina en 0 sin hacer la división, ¿verdad? 200 entre 2, 100. 100 es divisible entre 2 sin hacer la división, termina en 0, y la mitad de 100, 5 no es divisible entre 2 porque no termina en 0, número par. Es divisible entre 3, la suma de sus cifras 5 más 2, 7, no es múltiplo de 3, tampoco es divisible entre 3, ni entre 4, es divisible entre 5 porque termina en 5, ¿sí? Entonces 5, y aquí tocaría 5, ¿verdad? Porque 25 entre 5 da 5, él es divisible entre el mismo y 1, ¿sí? Comprobamos. 1 por 5, 5, 5 por 5, 25, 25 por 2, 50, 50 por 2, 100, 100 por 2, 200, 200 por 2, 400. Y entonces escribimos sus factores, que son los divisores de 320. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces 2, lo escribimos como una potencia, ¿verdad? 2 a la 6 por 5. Vamos a escribir los divisores de este color. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, entonces sería 2 a la 4 por 5 a la 2, ¿sí? Y entonces, bueno, como vamos a aplicar el máximo común divisor, vamos a escoger solamente los comunes con su menor exponente. Entonces, entre el 2 a la 6 y el 2 a la 4, vamos a escoger el 2 a la 4. Y entre el 5 y el 5 a la 2, vamos a escoger el 5. Y entonces, sería el máximo común divisor de 320 y 400 sería 5 por 2 a la 4. Entonces sería 5 por, ¿cuánto de 2 a la 4? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, ¿verdad? Y esto da máximo común divisor entre el 320 y el 400, 80. Quiere decir que la baldosa mediría, los lados de la baldosa medirían 80 centímetros. Bueno, entonces hasta aquí el video. Hicimos un ejercicio de cada uno donde aplicamos el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor. Les dejo a continuación la guía de ejercicios. Nos vemos el día jueves, ahí revisaremos ejercicios, vayan practicando. Me gustaría mucho que escribieran si tienen dudas, y comenten los ejercicios que ya van haciendo, ejercicio número tal listo o guía resuelta, ¿sí? En los comentarios. Nos vemos entonces.